Número 10. Woodland M81. El Woodland y sus variaciones, es el camuflaje más conocido y extendido en todo el mundo, a la par que es uno entre los más efectivos que existen. El Woodland tiene su origen en el camuflaje llamado ERDLM 1948, fue desarrollado en los laboratorios Engineer Research y Development Laboratories, ERDL, en el año 1948. El ERDL es básicamente lo mismo que el Woodland, solo que los dibujos son más grandes en el M81. Es decir, el ERDL tiene dibujos más pequeños, y lo hace más efectivo para combate cercano, en cambio el Woodland M81 funciona para combate a larga distancia, pero con dibujos más grandes. Hay cientos de variaciones de ERDL y M81, creadas por los ejércitos de casi todo el mundo. Una de las críticas al M81 es que siempre se ha considerado muy europeo-céntrico, tal vez por estar creado durante la Guerra Fría. Aún así, en la jungla funciona perfectamente. Número 9. Urban Camo. El Urban Camo es una variación del M81, solo que en blanco predominante. Sobre una base blanca, se aplica el mismo patrón que el Woodland en colores gris y negro. Este tipo de camuflaje se supone que está diseñado para combate urbano, pero en este ámbito es completamente inefectivo. Solo tiene un terreno favorable posible, una zona nevada en la que haya vegetación. Fuera de este ambiente, es prácticamente inútil. La prueba es que no ha sido adoptado por ningún ejército del mundo, aunque sí hay fuerzas militares que cuentan con patrones similares para áreas nevadas, con vegetación o rocas. Número 8. Flecktarn. En la Segunda Guerra Mundial y el periodo de preguerra, fueron los conflictos en el que los patrones de camuflaje dan el gran salto a los uniformes de combate. Existen dos patrones procedentes de esta época que continúan siendo empleados en la actualidad. Uno de ellos es el Flecktarn alemán, es un camuflaje que se compone de motas pintadas de entre 3 y 6 colores. Fue usado por el Reich hasta el final de la guerra y después retomado por el Ejército Federal Alemán en 1976, que resultó en una variante llamada Flecktarn B, la más oscura de todas. El Flecktarn es efectivo en zonas boscosas del centro de Europa, especialmente en territorio alemán como es claro, aunque es empleado por otros países. Por ejemplo, Japón emplea una variación llamada Type 2, en la que predominan los colores verdes. El ejército chino utiliza su propia versión, e incluso Rusia tiene otra versión llamada Flecktarn D o Sever. El ejército alemán también desarrolló una versión para el desierto del Flecktarn, llamada Tropentarn, en la que se emplea la misma técnica de motas de dos colores, sobre una base color khaki. Número 7. Dog Hunter. El segundo camuflaje superviviente de la Segunda Guerra Mundial, todavía en uso, tiene un origen curioso. Cuando los Estados Unidos se metieron de lleno en el segundo conflicto bélico, tras el ataque a Pearl Harbor, en diciembre de 1941, se encontraron con que no tenían ningún sistema de camuflaje desarrollado para los uniformes de combate. Buscando un patrón de camuflaje más efectivo, se percataron que las tiendas de cacería vendían unas camisas y chaquetas con un extraño estampado para cazar patos, llamado Dog Hunter. Por lo que realizaron un contrato con el fabricante para producir uniformes tanto para el cuerpo de Marines como para el ejército de tierra. El corte era un tanto diferente en cada caso, pero el patrón era el mismo. El nombre militar era M1942 Frog Skin, y además, se les ocurrió la brillante idea de hacer el uniforme reversible, cosa que en el siglo XXI, en plena búsqueda de camuflajes universales, no se ha puesto en práctica. El Frog Skin consistía en un moteado en dos colores sobre una base khaki para la playa, y por el otro lado de la prenda, un moteado en 5 colores verde predominante para la jungla. El Frog Skin fue usado tanto en Europa como en el Pacífico. En Europa estaba en terreno un tanto desfavorable. En cambio, durante toda la guerra en el Pacífico resultó ser extremadamente eficaz, tanto que sigue siendo usado actualmente por el ejército australiano en una versión llamada Auscam. Número 6. Lizard TAP 47. El Lizard fue el camuflaje que emplearon las tropas francesas durante la muy olvidada Primera Guerra de Indochina.
Sus orígenes se han perdido un tanto en el tiempo, pero se considera que es la copia del camuflaje denison británico que emplearon las fuerzas especiales inglesas, el SAS, durante la Segunda Guerra Mundial. Los primeros usuarios del TAP-47 fueron sus homónimos galos, la Legión extranjera francesa. El ejército galo reemplazó el Lizard TAP-47 en 1991 por otro patrón diferente, el CCE, que es una variación del Woodland M81 norteamericano. En la actualidad hay varios ejércitos que mantienen variaciones en activo, notablemente las Fuerzas Armadas griegas, y las Fuerzas Especiales rusas o Spetsnaz, una versión llamada Kamish. Número 5. Tiger Strips. Las rayas de tigre o Tiger Strips están consideradas como una evolución del Lizard TAP-47, aunque sus orígenes son inciertos. En 1956 y 1957, según la evidencia fotográfica de la época, las tropas de Vietnam del Sur seguían empleando uniformes con el patrón Lizard TAP-47, pero en 1958 o 1959 desarrollaron una variación propia, el Tiger Strips, con la que fue dotada el Cuerpo de Marines de Vietnam del Sur. Las fuerzas especiales favorecieron el Tiger Strips hasta el final de la Guerra de Vietnam. Este patrón está considerado como el rey de la jungla, ya que es altamente efectivo en zonas de vegetación muy densa, con colores verdes oscuros. Las rayas de tigre siguen en activo en más ejércitos de los que pudiéramos pensar. Se han empleado en varios países sudamericanos, como Ecuador o Guayana Francesa, donde van perfectas en zonas selváticas. La Fuerza Aérea estadounidense adoptó en el año 2011 una versión digital, un tanto inferior a la original, en los uniformes AU. También en el año 2011, la empresa TrueSpec comercializó una versión de desierto de las rayas de tigre llamada Desert Tiger Strips. Este es un camuflaje muy efectivo en secarrales con hierba, vegetación amarillenta y suelos de barro color claro. Número 4. Chocolate Chip. El primer patrón específico para desierto es estadounidense y data de 1962. Denominado también camuflaje de desierto, en 6 colores, el apelativo chocolate chip viene a que el dibujo y los colores recuerdan a una rosquilla espolvoreada con chispas de cacao. El chocolate chip permaneció en el olvido hasta que se produce la revolución en Irán y cae el Shah de Persia en 1979. Ese año, la administración Carter aprueba la creación de una Fuerza de Intervención Rápida, RDF. El proyecto de camuflaje Chocolate Chip se los mandaron a la RDF, que los llevó en combate por primera vez durante la desastrosa Operación Garra de Águila. Después, el Chocolate Chip fue el camuflaje principal empleado por las fuerzas estadounidenses durante la Primera Guerra del Golfo, 1990-1991. Desde entonces, ha sido adoptado por otros 40 países para sus operaciones en zonas áridas. El chocolate chip es un patrón especialmente efectivo en zonas desérticas, con rocas y montañas de cierta elevación, no en desierto abierto, como en dunas. Número 3. Camuflaje de desierto en 3 colores. A finales de la década de 1990, se había desarrollado una alternativa, más eficaz en desierto abierto y zonas arenosas, el camuflaje de desierto en 3 colores. En la Primera Guerra del Golfo ya existía, pero las fuerzas estadounidenses optaron por el chocolate chip. El de 3 colores reemplazó al chocolate en 1992. Para 1993, el ejército norteamericano se había deshecho por completo del chocolate chip. El camuflaje de desierto en 3 colores es un tanto polémico, ya que no es más que un uniforme caqui, con unas pequeñas líneas curvadas en 2 colores, que asemejan las dunas de la arena. Fue usado en la guerra de Irak por las fuerzas americanas, pero no ha tenido mucha difusión a nivel internacional. Número 2. Marpat. El camuflaje digital consiste básicamente en pintar el patrón con cuadritos que parecen los píxeles de una pantalla, en vez de líneas curvas. No es un camo nuevo, en la década de 1930 ya se había experimentado con este concepto, aunque eran figuras de mayor tamaño.
Estas teorías fueron retomadas en la época moderna por el ejército canadiense, que desarrolló en 1995 una primera versión del camuflaje digital, CatPat. En ese entonces fue rechazado, pero Canadá adoptó este patrón en el año 2002. Después se produce el escándalo del camuflaje universal en Estados Unidos. En el año 2004 empezaron a reemplazar sus uniformes, Woodland M81 y el de desierto de 3 colores, por un camuflaje supuestamente universal, el UCP, que servía para todos los terrenos. Un año después, en el 2005, Estados Unidos comenzaba a desplegar efectivos del ejército regular en Afganistán vestidos con el UCP, pero el camo fue un fracaso. El gran superviviente de esta época fue el MARPAT, el camuflaje adoptado por el cuerpo de marines estadounidenses. Desecharon el UCP y se quedaron con el MARPAT por motivos de marketing. Querían tener un camuflaje propio, para utilizarlo como imagen de marca y atraer nuevos reclutas que se alistasen en los marines, en vez de en el ejército regular. El MARPAT es en esencia, un Flecktarn pixelado. Está considerado como un camuflaje muy efectivo, por el mismo motivo exacto que el Flecktarn es eficaz. Los marines cuentan con 3 versiones de MARPAT, una para zonas boscosas, otra para desierto y otra para nieve. Número 1. Multicam. El multicam es un camuflaje multiterreno. Es decir, que es eficaz o al menos semieficaz en una gran variedad de entornos, desde secarrales hasta zonas con vegetación. La principal desventaja es que no hay muchos terrenos que sean favorables al 100%, aunque lo que sí se trata de un camuflaje camaleónico. El efecto que se consigue es que se mimetiza con una mayor variedad de terrenos. Al llevar más tonalidades que cambian gradualmente a lo largo del patrón, los colores favorables al entorno se funden y los desfavorables destacan menos, porque no son tan abundantes que en otros camuflajes más simples. El multicam es el estándar vigente a nivel mundial, adoptado por más de 40 países, pero con una peculiaridad. Al estar desarrollado por una empresa privada, hay que pagar derechos por su uso. La versión adoptada por el ejército estadounidense se llama Scorpion W2. Los ingleses se han quedado con una variación denominada Multi-Terrain Pattern MTP. Australia pagó una licencia de producción íntegra para usar el multicam original. El multicam no está exento de críticas. Funciona en una variedad de terrenos, pero no es una opción específica para ninguno de ellos.